Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus oídos quieren escuchar lo encuentras en Aquí estamos 2 más 2. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Instagram, ZFM y TikTok. ¡Comenzamos! Aquí estamos 2 más 2, con apoyo de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, te invitan a la campaña Una sonrisa, un juguete. Asiste este 18 de marzo en punto de las 4 de la tarde. Contaremos con la voz de Miki Rosete, André Israel, Chris Orr, Carlos Zamora, Ángel Arango y el nuevo talento juvenil, Eric Madrid. Para los más pequeños tendremos a los payasos Pantuflo, Baby Boy, Chiripa y nuestro querido amigo Rintintín. Además, la magia del mago Ritich y el Bola. Para cerrar, con broche de oro, sonido vampiro. La entrada para asistir al evento es un juguete nuevo o en buen estado. ¡Allá nos vemos! Disfruta de la mejor comida en Atlisco. La mejor comida en Atlisco. ¿Con quién más? Pues con el amigo Valente. Ven y disfruta de nuestro menú. Contamos con platillos exquisitos y lo mejor, todos los días desayunos al 2x1. Platillos como tuétanos con esquites, chilaquiles con costilla de roast beef, cabrito a las brasas, un rico conejo adobado, una botana de huevos de codorniz y de igual manera arrachera al carbón. Contamos con todos los protocolos de higiene y seguridad en nuestras instalaciones, con un ambiente familiar. Servicio de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Reserva
o haz tu pedido con entrega a domicilio al teléfono 244-44-617-77. 244-44-617-77. Ven y degusta de nuestro mezcal. El mezcal de la casa. Estamos ubicados en Boulevard Rafael Moreno Valle, número 1810, en la Colonia La Guardia, en Atlisco, Puebla. Restaurant El Amigo Valente, la casa de Paco Michel. ¡Iñor! Amigos, de aquí estamos 2 más 2. Bienvenidos a un segmento más que lleva por nombre La Entrevista. El día de hoy estoy demasiado emocionada. Creo que no soy la única porque nos acompaña Lupito el Cerdito, también en compañía de su amo, Joaquín. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Yo soy Joaquín y soy el papá de Lupito. Bueno, para ponernos en contexto, Lupito el Cerdito es un activista defensor de los derechos humanos, animales y ambientales, ¿no es así? Así es. Bueno, y el día de hoy pues vamos a comenzar esta entrevista. Lupito el Cerdito fue nombrado en nuestro actual gobernación de Sergio Salomón Céspedes como embajador. Oye, para ti, Joaquín, ¿cómo fue esta noticia de que Lupito el Cerdito fue Eso no nombrado? es real, es una fake news. ¿En serio? Sí. No me digas. Sí. ¿Y por qué hay un porqué, ¿no? Me imagino. Sí, pues fue por el día del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y no pues me digas. como Lupito también es un activista y defiende pues muchas cuestiones que tienen que ver con la política, pues fue una broma del Día de los Inocentes. Y fuiste parte de... Sí, pues sí, es parte de... Oye, pero estaría muy bien que pasara, ¿no? Claro, pues yo creo que a esa figura no hay en Puebla, más bien, ¿no? O sea, que a quien Sí. le compete es el presidente de la República, como el tema de las embajadas o el Senado. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que sería como honorífico, ¿no? Y más bien nos posicionamos en ese sentido, en que Lupito fuera como embajador de los derechos humanos, porque pues justo en Puebla hay una crisis muy grande de derechos. Exactamente. Y ambientales, animales y humanos. Entonces pues justo es parte de seguir tratando de visibilizar que hacen falta pues que se legisle, que se siga defendiendo los derechos de todas y de todos y de todes, y de los que no tienen voz, como el ambiente y los animales. Así es, pero lo que sí es que es una figura ya pública ahí en redes sociales, porque sí ya tiene varios números, tanto como en su página de Facebook, Instagram y TikTok, ¿no? Así es, sí. Y pues tenemos también Spotify, donde a veces hacemos, ahorita que pasó el 8 de marzo, hicimos una playlist como que se llaman Para Marchar Bonito, para todas las compañeras que conmemoran y se suman a las marchas y a las movilizaciones pacíficas y se apropian del espacio público sobre el Día Internacional de la Mujer. Así es, y ahorita que mencionas algo sobre las movilizaciones, es obvio que tú siempre llevas un mensaje a estas movilizaciones y demás, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tú llevas? Pues justo, mira, desde que inició el proyecto de Lupito, y Lupito como llegando a las movilizaciones, pues nos dimos cuenta que él podría es un buen vocero, porque llama mucho la atención, y justo teníamos un proyecto en ese entonces que los familiares de desaparecidos estaban impulsando, que era la ley de desaparición en Puebla. Y esa ley pues les ayuda más bien a los familiares, que ya se aprobó gracias a ellos, les ayuda a los familiares a que ellos encuentren a sus familiares que están en condición de desaparición. Uh-huh. Y a nosotros que no tenemos ningún familiar o que no estamos, bueno, más bien a nosotros nos sirve esa ley para que no nos desaparezcan también, ¿no? Sí, exactamente. Entonces,
pues es una ley muy importante que estuvimos impulsando en conjunto con los familiares, y fue gracias a ellos que se aprobó esta ley en el estado. Entonces, a partir de eso nos dimos cuenta de que, bueno, juntamos más de firmas, ¿no? 8,000 firmas en ese entonces, y al mismo momento teníamos también las jornadas rápidas, bueno, las jornadas de derechos sexuales y reproductivos, donde se hacen pruebas gratis de VIH y sífilis y se les da información a todas las personas sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobre por qué es necesario que en Puebla las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y puedan interrumpir su embarazo, y también sobre los cambios de identidad, porque justo también estuvimos presionando un poco en el Congreso para que justo las personas trans mayores de edad pudieran Lupito hoy ahorita está cansado y ya se echó duerme alrededor de 16 horas al día, entonces él se acuesta y hace lo que él quiere. Oye, pues está muy bien. De hecho, hay muchas personas que se preguntan, ¿pero por qué un cerdito? O sea, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedas contar más, explicar más por qué Lupito va a varias movilizaciones, marchas, o sea, ¿por qué usar como más bien su figura? Yo desde mi perspectiva lo veo como para atraer gente y de esa forma visibilizar, ¿no? Claro, pues mira, yo creo que vivimos en un México y en un Puebla que tiene el 60% de su población, el 62% de su población que está en condición de pobreza. Uh-huh. A nivel federal estamos en el tercer estado más pobre del país, y eso nos dice que pues hay muchas desigualdades. Uh-huh. La seguridad pues está por... Es otro tema. Es un tema muy importante y yo creo que no se están atendiendo bien, ¿no? O estas crisis más bien pues hacen falta que sumemos, ¿no? Que sumemos voces, que las personas que no son escuchadas sean escuchadas, que por lo menos en Puebla yo sí veo como mucho conservadurismo en cuestión, en las élites. Uh-huh. Y es como algo también de las clases, que veo que la gente pues de las clases altas pues son racistas, son clasistas, son unos antiderechos, y sí, estas agendas que nosotros impulsamos pues muchas las repudian, ¿no? Entonces para nosotros sí es importante como hacer un contrapeso en estos discursos de odio, en estos discursos antiderechos, y una figura como Lupito pues nos ha ayudado mucho a visibilizarlo, ¿no? Y a que sea de alguna forma más pedagógico para otras poblaciones, sí, que no están politizadas, ¿no? Porque es necesario, o sea, ya no podemos seguir teniendo a los representantes que tenemos y que nos estén robando en nuestra cara el dinero y que ni siquiera vean por nuestros intereses de las masas, ¿no? Sí. O de las mujeres, o de los animales, del ambiente. Tenemos un gran problema y una crisis hídrica muy grande en el estado, y pues en Puebla, en el municipio de Puebla tenemos privatizada el agua, ¿no? O sea, y es un derecho humano que tengamos agua todas y todos. Y todes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que sumemos, y una figura como Lupito pues es algo muy noble que suma y que plantea también estos temas en sus redes sociales, y pues vamos poco a poco abriendo un poquito de lugares, con el cine itinerante. Justo lo que queremos es pues una estrategia como ciudadana, donde sabemos que hay una crisis de seguridad, y que nosotros, y a partir de la pandemia también, o sea, ¿qué pasó? Que ni siquiera se podía ir al cine, ¿no? Y las personas que van al cine, pues, ¿cuánto te gastas en ir al cine? Y hay familias que... no sé cuánto 150 por persona, ¿no? Pues no sé. Aproximadamente. Pero es mucho, ¿no? O sea, yo creo que es mucho lo que uno gasta en el cine, y que de repente... La pandemia nos sirvió como para darnos cuenta de que llegó un punto en el que nadie podía salir de su casa y lo único que podíamos ocupar eran los espacios abiertos, los espacios públicos, y pues de eso va el cine de Lupito, ¿no? Que en el espacio público nos apropiemos de él y que podamos tener
funciones de cine, también promoviendo nuevos creadores y otro tipo de cine mexicano. Por ejemplo, ¿a qué comunidades ha llegado el cine de Lupito? Pues justo le damos prioridad a las comunidades en donde más hace falta que llegue el cine, ¿no? Y donde, como estrategia, lo que iba a comentar, como una estrategia también de pacificación, ¿no? Hemos llegado a lugares en colonias donde a veces las mamás o los ciudadanos nos dicen que en cierto lugar de tal parque a tal hora no tienen que pasar porque ahí asaltan, ahí hacen cosas, Vas ¿no? descubriendo otros problemas. Sí, claro. Lamentablemente, ¿no? Sí. Entonces, también, ¿qué tipo de películas tú llevas? Pues llevamos, o sea, tenemos convenios con diferentes, con una muestra internacional que se llama Migüello. Nos han dado colaboraciones con una muestra que se llama Contra el silencio de todas las voces, que habla sobre derechos humanos, tiene bloques de diversidad, bloques de medio ambiente, bloques de mujeres, y es cine latinoamericano y mexicano. Y bueno, en esos convenios que tenemos de repente tienen bloques como para todo público, y es lo que nos gusta, porque hasta para niños hay nuevas creaciones de jóvenes o de directores que pues no son conocidos y que de repente hasta la animación o que son otro tipo de formatos que yo siento que es bueno para los y las niñas que también vean otro tipo de contenidos, porque justo es un bombardeo muy grande lo que tenemos en TikTok, en Facebook, y como que a veces yo no siento que sea bueno, es a veces muy mediocre. A veces el contenido que tienen alcance, pues obviamente no es muy bueno. Sí, y lamentablemente, como luego dicen, ay, es que mi hijo anda viendo X cosa y por eso tienen este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, el llevarles tu cine junto con Lupito y básicamente el enfoque que llevas cultural y social, yo creo que desde niños el empezarlo a verlo, entenderlo, pues yo creo que es una ayuda bastante buena, ¿no? Y más para comunidades donde no tiene ese alcance. Así es, sí. O sea, por eso a mí se me hace muy importante decir que Puebla, o sea, que somos el tercer estado más pobre del país. Sí. ¿no? Y estamos muy cerca del centro y de las ciudades grandes y tenemos industria y todo, pero pues las desigualdades y las élites siguen todavía controlando muchas cosas y los intereses políticos no se van hacia lo que necesitan las masas, ¿no? Por lo menos en Puebla. Entonces, pues yo sí hago el llamado a todas y todos que empecemos a preocuparnos por lo que pasa en nuestro alrededor y en nuestro alrededor. O sea, no puede ser posible que en el municipio de Puebla no tengamos privatizada el agua. Yo creo que eso es un tache para todos nosotros. Sí. Que hemos dejado que violenten nuestros derechos. Y es que muchas de las veces no nos preocupamos por esos temas, ¿no? Sí. Y eso pues es lamentable, ya que son cosas que nos afectan, ¿no? O hasta que no las vivimos no nos damos cuenta que nos están afectando. Y lamentablemente todavía existe mucha desinformación sobre los movimientos, sobre ciertos problemas sociales y demás, y nos dejamos llevar por lo que vemos, simplemente por lo que vemos, y dejamos a un lado bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué se está haciendo esto? Y es que, bueno, esto me llevó a que supongo que en algún momento has recibido algún tipo de críticas sociales. Pues fíjate que al inicio un poco de críticas, pero justo fue cuando estaba pasando, nosotros estuvimos mucho apoyando el plantón que estuvo fuera del Congreso del Estado para que se aprobara la ley. Se nos hacía muy importante lo que repetía, como en Puebla hay más de 3,000 personas desaparecidas y esas son las que están en el Registro Nacional de Desapariciones, ¿no? Pero pues a lo mejor debe de haber más. Hay una crisis forense que se está viviendo en todo el país y pues Puebla no está exenta de que pase esto, y yo creo que esto es lo peor que le puede pasar a alguien, que lo desaparezcan. Y aquí en Puebla pues hay muchos matices en los cuales desaparecen las personas,
y tiene que ver mucho con la lucha de las mujeres también, de ir erradicando el machismo y que nosotros también como hombres hablemos sobre eso, sobre el machismo que pues no le hace bien a nadie. De hecho, actualmente en Puebla lo vemos como todavía hay personas que dicen, no, yo no soy machista o sea, el machismo existe tanto como en hombres como con mujeres. Sí, claro. Y dicen, no, es que yo no soy machista por que, no sé, un argumento super X, ¿no? Y dicen, es que el machismo simplemente existe en hombres porque se está hablando de machismo, cuando también existe sí, no, y hay en micromachismos y a veces somos víctimas del machismo y no nos damos cuenta. Sí. Yo creo que tenemos que ser muy abiertos y dejar que podamos deconstruir como todos estos discursos, porque a veces, no sé, muchos dicen como, ay, manejas como niña, ¿no? O haces esto como mujer, o a veces hasta vemos representaciones de mujeres, hombres vestidos de mujeres haciendo como comedia de alguna forma extraña. Como lo que hay demasiado en redes sociales y lamentablemente eso es apoyado. O sea, y sí, o sea, es un machismo apoyado. Y muchas de las veces dicen, no, es que sí me siento identificado cuando dices, ¿cómo? O sea, se están burlando de las cosas que hacen, ya sea como mujer o como hombre, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, o sea, son este tipo de cosillas, micromachismos que lamentablemente están siempre ahí. Sí, y mira, no vamos a poder erradicarlos ahorita, ¿no? Pero por lo menos tenemos que trabajar en ello. Sí, algo que también veo mucho es esta parte de que se nos olvida y no tenemos como esa memoria histórica de que gracias a que muchas y muchos han estado defendiendo desde hace muchos años nuestros derechos, nosotros ahora podemos salir a marchar de una forma pacífica, porque también criminalizan mucho las marchas y mucha gente ni siquiera dice, no, es que no vayan. Yo me acuerdo que de repente alguna ocasión en mi familia decían, no, es que no vayan a las marchas porque pues pasan cosas malas, ¿no? Pero no es cierto, o sea, marchamos con Lupito, vamos ahí cuidándonos entre todos y de repente es muy fácil hasta para las élites, te digo, o sea, las élites que están en la religión, las élites que están en el sector privado o hasta en la misma sociedad en general, ¿no? Que tienen estos discursos que criminalizan, y que no aportan nada realmente, no aportan nada. Y solo son críticas así vacías. Vacías sin argumento o sin antes haber pensado, sin antes haberse cuestionado uno mismo de el por qué, ¿no? Y es que tú dices, yo salgo con Lupito y de esta forma es mi protesta, porque en algunas ocasiones dicen, es que ¿por qué existe el vandalismo? ¿Por qué existe, bueno, algún tipo de violencia dentro de estas marchas, ¿no? ¿Es correcto, por ejemplo, en tu caso, llevar a Lupito es tu forma de protesta? Pues sí, es una forma, lo que decía, o sea, que con él podemos visibilizar muchas cosas porque, o sea, repito, hay un montón de cosas que pasan, todo el tiempo está desapareciendo gente, o sea, no se puede, o sea, hay una crisis de inseguridad, hay una crisis de... bueno, hay muchas crisis de derechos humanos y de repente nosotros en las redes sociales que son tan capitalistas, en el territorio, pues como que lo hacemos como muy X ya, ¿no? O sea, ya es muy X eso y lo normalizamos mucho, exacto, ¿no? Como que todas estas cosas, se me fue la palabra, como que normalizamos mucho ya todas estas cuestiones que de repente pues a nosotros se nos hizo más viable poner un cerdito porque ya a las personas no les hacen caso, ¿no? Exacto. Y de alguna forma pues Lupito llama la atención de otras personas y yo creo que en algún momento varias personas que vieron a Lupito, ya sea en la marcha, en un plantón, en el congreso, pues dijeron, ¿por qué? Y yo me considero una de ellas de ¿por qué un cerdito? ¿Y por qué apoya? Y ya es cuando uno mismo, yo creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de información. O sea, porque tú dices, en algunas ocasiones dicen argumentos vacíos. Entonces, ya es cuestión como de cada quien el informarnos, el cuestionarnos y el saber el porqué de las cosas, ¿no es así? Claro. Y sí, o sea, yo he recibido críticas, pero realmente muy pocas, ¿no?
O sea, yo creo que lo que hace Lupito aporta muchísimo más de lo Sí. de lo otro, De ¿no? argumentos De esos vacíos. argumentos, pero mira, a mí me queda claro que muchas personas también de las que han estado ahí haciendo críticas, porque hasta en una de esas un ex gobernador nos tenía bloqueados de Twitter y cosas así, ¿no? ¿En serio? Entonces, que Dios lo tenga en su gloria. Y pues las personas no conviven con el cerdo, no han convivido con cerdos. Yo no convivía con los cerdos, ¿no? Y menos en la ciudad. A lo mejor en el interior del estado sí, Sí, y es que en no las lo tenemos periferias. como todavía normalizado. Estamos- Obviamente nosotros convivimos más con perritos y es normal, ¿no? Porque es a lo que hemos estado acostumbrados. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues lo que iba a decir era como de que justo las personas no han convivido con los cerdos y de repente se les hace muy fácil como esas críticas, ¿no? Sí. Y yo es lo que veo, o sea, en Juan Cebonilla que están las marraneras y que están haciendo mucha contaminación y que tienen a los animales como los cerditos para consumo y que ya son en cantidades industriales y que los tienen en malas condiciones, ahí es donde debemos de criticar, ahí Sí. es donde debemos de poner el dedo en el renglón y no pues a Lupito, ¿no? Que él pues tiene una vida que muchos cerditos ojalá pudieran tener, ¿no? Y esta parte de que hablan y dicen, pues la verdad, pues nosotros ya no hacemos caso, porque de verdad que yo creo que hasta ellos ya se han callado muchas personas, porque dicen, no, pues yo creo que aportamos más de lo que, de lo negativo, ¿no? Sí. Entonces, pues a nosotros se nos hace... también es padre que haya críticas porque justo con eso, a partir de las críticas también se pueden construir cosas y nosotros no lo tomamos a mal. Si hay una ley de bienestar que está hecha a modo y de bienestar animal, que está hecha a modo y que no está viendo por los derechos de los animales, pues nosotros yo creo que tenemos la responsabilidad también de abrir diálogo y abrir pues sí conversación para que justo este tipo de cuestiones pues se cambien, ¿no? Y visibilizarlas porque también nos compete y nosotros estamos abiertos a las críticas y a que sumen todos, ¿no? Todas Que en y todos. algunos casos también pueden ser críticas constructivas, ¿no? Sí, y nosotros todo- las aceptamos. Bien dicen, las críticas malas, tanto como buenas, siempre sirven. Sí, pero han sido muy mínimas, de verdad. Y de hecho más críticas que nos da mucha risa, que critican mucho a Lupito porque de repente en sus redes sociales haga uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Ajá. Así como cuando usamos niños o todes con la X, Ajá. así hay muchos comentarios de que parecieran como bots que paga la gente de estas élites que Sí. hablo y que dicen, no, es que ustedes están mal porque ese lenguaje no es lo mismo que la pederastía, o sea, hacen hasta, bueno, no sé, de repente hacen... Ya hasta y se dicen llevan cosas con irracionales. otros temas que ya ni Sí, al no, y caso. cosas irracionales que les incomoda mucho a ellos en su conservadurismo pues rancio, que las personas puedan, haya otro tipo de representaciones que no son las de ellos, ¿no? Y es que como las dicen, si te personas incomoda trans. es por algo. Sí, no, o sea, o más bien ahorita como lo que pasa en el Congreso del Estado con la diputada Mónica de la Vecchia, que es del PAN, y de hecho desde antes, también con la bancada del PAN que subieron el PIN parental para que a las niñas y a los niños y a los adolescentes se les vulneraran sus derechos, o sea, porque eso es eso es una iniciativa que subieron antiderechos, que es el PIN parental, en donde no se les dé educación sexual o que los papás solo decidan qué tipo de educación se les puede dar a sus hijos en cuestiones de educación sexual, ¿no? Entonces para nosotros es terrible porque pues de verdad que también hay una crisis de derechos sexuales y reproductivos y que en las juventudes y en las infancias no les estemos dando esa información para que ellos tengan herramientas y más grandes puedan ocuparlas en temas de prevención, en temas de salud pública, porque eso nos funciona, o sea, está comprobado que entre más información tengan las y los niños y los adolescentes, se pueden ir disminuyendo muchas cosas como las enfermedades de transmisión sexual. En Puebla somos el segundo estado con más niñas con embarazos infantiles. O sea, y dices, no manches, o sea, no puede ser posible que estas personas que están en su privilegio y que vienen de un partido
político que no puede ser posible que sigan con estas cosas y sus discursos. Ideas. Ahora apenas hubieron una iniciativa de lo que hablaba de esta diputada Mónica de la Vecchia, en donde nosotros la verdad nos molestó mucho porque ella no quiere que los niños de 12 a 18 años puedan hacer su cambio de identidad, y esos son pues de los derechos más básicos que tienen las y los niños y que tienen que ser respetados, y ella está subiendo una iniciativa para que no se haga y está tratando de sabotearlo, ¿no? Y más bien nos apareciera que se quiere inflar porque pues ella sabe que es antiderechos, yo creo, ¿no? O sea, nada más que es como su juego político que la verdad vemos aberrante. Y pues vienen de estas élites como la UPAEP, que sigue, que apenas estaba viendo en redes sociales que están quitando así como todas las protestas de las mujeres, porque pues ha habido como muchos casos de acoso dentro de las instituciones, dentro de la institución, ¿no? Entonces pues qué flojera la verdad con estas personas que pues siguen defendiendo cosas que ya no, a los jóvenes, a nosotros que somos jóvenes y que somos una población muy grande, que no atiendan estas cosas, ¿no? O sea, ya es absurdo. Que son problemas que son alarmantes, ¿no? Ya para la sociedad. Y una palabra muy importante que tú mencionas es que el privilegio, ¿no? Ven las cosas desde el privilegio, y es cuando una persona ve las cosas de esta forma, es cuando te ciega, ¿no? En algunas ocasiones. Pero, o sea, siempre es, o sea, no estoy diciendo que esté mal, siempre nos equivocamos, pero siempre tenemos la oportunidad de hacer ese cambio, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa, y ¿en qué momento tú decides entrar en materia de movilizaciones? Pues nos empezó justo fue con las compas feministas, que estaba la toma del Congreso y llegábamos a apoyar, y es que es como parte de una estrategia de pacificar, o sea, que llegue Lupito y que en vez de que algunas cosas se vuelvan como muy, ¿cómo le puedo llamar? Pues a veces confrontativas en las marchas, ¿no? Que de repente pasa. Y a nosotros vamos con otra onda, ¿no? O sea, como salimos a la calle y nos apropiamos del espacio público para visibilizar que esto no está pasando y para que la gente se acerque y les comentemos lo que está pasando, ¿no? Porque a veces, hasta a mí me pasa, ¿no? O sea, a veces son tantas cosas que luego ya ni sabemos ¿qué es real? O sea, de verdad hay muchas crisis y la gente está pasando por muchos momentos difíciles. Ya hay otras agendas como, no sé, yo me acuerdo que no sabía lo que estaba pasando con el parque ecológico, ¿no? De que querían hacerlo del Tecate. Sí. Y de repente, o sea, Lupito, pues tiene que apoyar esas cosas, ¿no? Sí, y de repente no sabíamos, y ya hasta que ya habla la gente, y agradecemos mucho eso, pero a veces no estamos como todo el tiempo dándonos cuenta de lo que pasa, y eso es muy complicado porque de verdad es muy diversa las cuestiones. Y es que son ahora sí que son muchos problemas cosas. Y también a veces personalmente pasa, ¿no? Y que la clase política no está funcionando, o sea, de verdad, o sea, si funcionara la clase política, podríamos no estar tan preocupados por esos temas, porque de verdad representarían, ¿no?, nuestros intereses de las masas, y no lo están haciendo, ¿no? O sea, yo veo una política muy pobre, muy chafa, cero progresista, que no aporta nada realmente, ¿no? O sea, ahorita lo que hay es un congreso como a modo, ¿no? Desde que entró esta legislatura y siempre, ¿no? Han sido así como, no plantean nada, a nosotros los jóvenes ni siquiera nos representan, los partidos políticos también de alguna forma pues no han hecho ese trabajo para que justo las juventudes se sigan interesando más por la política, y muchas personas ya están como hartas, ¿no?, de todos estos procesos políticos, y a veces vemos que Lupito jala más que a muchas cosas de esas, ¿no? Entonces para nosotros es padre y queremos seguir impulsando, pero pues es necesario que las y les jóvenes se sigan politizando y que no dejemos que nuestros intereses se vean afectados por una minoría que son la clase política, los partidos y esas ideologías antiderechos que pues no nos están funcionando, ¿no?
Sí, de hecho es muy real lo que comentas. La parte en que Lupito mejor asista a este tipo de situaciones atrae más. Y de esta forma muchos lo pueden decir, es que Lupito tiene seguidores en redes sociales, ¿no? Realmente sus seguidores son personas que realmente se están interesando por este tipo de cuestiones. En algunas ocasiones hay todavía ciertas personas que no nos interesamos por las movilizaciones, por los problemas sociales que están pasando todavía. Y yo creo que Lupito es una forma de atraerlos. Y de esta forma, con todo lo que comentas, con todas las causas que realizan, pues nos vamos dando cuenta que qué es lo que realmente está pasando en nuestro entorno como sociedad, ¿no? Así es, sí. Sí, pues es una gran chambota y nos toca a todas y todos los jóvenes que nos subemos y que estemos ahí, porque a ver, ya no tenemos pensiones, a veces no hay trabajo y tenemos que apostarle a otro tipo de organización, hasta política, en donde pues se vean reflejados y estén en la representación de las voces de los jóvenes, que también, y de las mujeres, que es muy importante que se siga toda esta agenda que traen todas las compas, que se siga defendiendo, porque las élites siguen con sus tonterías que pues no nos están beneficiando, ¿no? Y que le apostemos también mucho a la ciencia y a la tecnología, ¿no? O sea, que de verdad a los que nos estén escuchando pues lo planteen como que tiene que ser una realidad. Tenemos que entrar a este sistema económico mundial en donde estamos muy rezagados y todavía estamos viendo cómo nos estamos organizando en muchas cosas, pero pues también ya tenemos que empezar a ver todo eso, ¿no? Así de que pues tiene que jalar el país. Somos un país muy rico, somos un país muy bueno y tenemos mucha diversidad cultural, y yo creo que el punto de encuentro que a lo mejor podemos hacerlo es desde la cultura, y algo sí, que por eso o sea, yo creo que es donde más podemos estar de acuerdo, ¿no? En la cultura, y ya es algo que por eso nosotros lo impulsamos, como el cine. De hecho, porque así solamente podemos empezar a plantear cosas, ¿no? Sí, y es que como lo que tú mencionas, que es lo que proyectas en el cine de Lupito, obviamente son las problemáticas sociales que muchas de las veces no conocemos y que es importante conocer, y el séptimo arte yo creo que es una super idea, sí, es una herramienta muy buena para visibilizar este tipo de problemas. Y también algo que me causa ay, yo creo que ya ya se durmió. Pero es que últimamente, como tú mencionabas antes de entrar al aire, tiene una agenda súper apretada, y ahorita con el pasado 8 de marzo creo que estuvo ahí apoyando, si no estoy mal, al colectivo de los desaparecidos, ¿no? Sí, estuvimos ahí, sigan al colectivo de La Voz de los Desaparecidos, traten de compartir pues toda la información que ahí se pone, las cédulas de búsqueda, y que también se sumen. A veces se necesitan muchos voluntarias y voluntarios que acuerpen el movimiento, porque pues nadie está exento a que nos desaparezcan, y justo las desapariciones son muy arbitrarias y no debemos de criminalizarlas. Yo creo que eso es algo muy importante. No sé si se entiende esa parte, pero es muy importante decir eso, porque, o sea, le puede pasar a quien sea. Sí. La crisis de inseguridad está muy fuerte, que de repente pues pasan estas cosas, y tenemos que estarnos sumando. Sigan al colectivo, también sigan a Lupito en sus redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Spotify como Lupito-el Cerdito. Ahí pueden ver todas las cosas que hacemos, y pues también en sus colonias conozcan a sus vecinos, porque yo creo que tenemos que reconstruir todo este tejido social que pues está también en crisis. Y si no conocemos ni a nuestro vecino, y si no nos podemos apoyar a veces de nuestro vecino, entonces ¿de dónde nos agarramos, banda? Entonces yo creo que el apoyo debe de ser fundamental, sí. Y como tú mencionas, no por el hecho que no sea yo parte de, o que yo no tenga o conozca una
situación de una persona desaparecida, no significa que no me va a pasar o que no deba yo apoyarlos, o sea... Claro. Y prevenirlas, o sea, también apostarle a que debe de haber ya esta prevención en las redes sociales, en las escuelas, con los niños, con las mujeres, y porque está muy cañona la cosa y es lo peor que le puede pasar a alguien y tenemos que sensibilizarnos y no tenemos que normalizar todo esto que pasa porque ya es mucho y como sociedad en estas cuestiones pues ya nos pasamos todas y todos en no atenderlas, a ignorarlas completamente. Entonces ya es tiempo de que nos empecemos a politizar y que luchemos porque pues gracias a que muchas y muchos hace mucho tiempo estuvieron trabajando y luchando y saliendo a las calles, ahora nosotros gozamos de muchos derechos que antes no había, ¿no? Y nosotros ahora nuestra responsabilidad es esa misma, o sea, seguir luchando y no quitar el dedo del renglón para que tengamos un estado, una ciudad y un país con más derechos. Y es que algo igual que mencionas, en nuestro pasado hubo personas quienes lucharon, quienes salieron, quienes hicieron movimientos para que actualmente gozáramos de ciertos derechos. Yo creo que la mejor forma es continuar igual luchando por la lucha. por ahora lo que falta erradicar, ¿no? Y es que existen varias personas que dicen, ¿por qué luchar por algo que ya existe? No. Y yo creo que igual como mencionabas hace rato al inicio, hay cosas que todavía existen, que no nos damos cuenta, que a veces estamos cegados por diferentes situaciones, en que no nos va a pasar a nosotros, en que quizá hay algo que se llama empatía, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, ¿yo por qué no? ¿Por qué el salir a las calles? ¿Por qué apropiarse de los espacios públicos? Pero yo creo que esto conlleva a más cosas, ¿no? A seguir en las movilizaciones y más, bueno, personalmente agradezco yo que lo sigas haciendo porque... hay cosas que, por ejemplo, platicaba con otra persona, ¿qué cosas no hace Lupito el Cerrito? Porque está, ahora sí que en todos lados, lo vemos ahí en redes sociales, qué es lo que ha venido haciendo. Ahorita con el cine, aparte del cine, ¿tienen otros proyectos en puerta? Sí, pues este año, bueno, aquí va a ser el previo porque nadie sabe. En exclusiva. Vamos a seguir con las proyecciones, vamos a seguir con las jornadas de derechos sexuales y reproductivos. El mañana, es sábado, tenemos en el Zócalo, vamos a tener una proyección con colectivos que defienden a las mujeres. Ahí vamos a estar en el Zócalo protestando porque es la forma. Y pues este año vamos a desarrollar, tenemos lo del Mercadito por Nuestros Derechos, que es una iniciativa que ha salido con los diferentes colectivos y Lupito, en donde queremos apoyar a todas las personas que están en la lucha y que necesitan o que están emprendiendo y que necesitan pues generar un recurso pues que puedan vender lo que gusten y también invitarles a que se sumen, que pues, sigan las redes y ahí van a ver como toda la información del mercadito y nosotros conseguimos los lugares, no les cobramos nada para que vayan a vender y la idea es que esto vaya creciendo como un tipo cooperativa en donde podamos también ofertar diferentes productos que hacen las personas que están en la lucha y que podamos ofertarla en redes sociales, en espacios a lo mejor privados o públicos y que se sumen, o sea, todos, o sea, al final la iniciativa es como va dirigida hacia las personas que están en los colectivos y que están en la lucha o que son víctimas, pero también la sociedad civil en general puede sumarse al mercadito y pues es una iniciativa muy bonita que vamos a seguir fortaleciendo este año y pues tenemos en puerta un museo itinerante que vamos a desarrollar con Lupito. Y pues vamos a empezar a generar contenidos pues más tipo documental, en donde se hable como de todas estas cuestiones que hemos estado apoyando. ¿En qué va a consistir lo del museo? El museo pues estamos viendo si enfocarlo como en temas ambientales, pero justo es igual que sea itinerante, que podamos exponer en las plazas públicas del estado y que sea en las colonias también en donde no llega
como todo esto, que también conozcan los tipos de ejemplares que existen y que aquí en la ciudad hay una diversidad de seres vivos que también viven acá y que tenemos que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla, así como a Lupito, que él en las marchas o en los lugares públicos de repente conviven con él, pues que también convivan con otras especies y que hay algunas ejemplares que son endémicos, que a lo mejor no saben que viven en la ciudad de Puebla, como el cacomixtle, que vive en el cerro de Amalucan y que pues no se está cuidando. Hay otros animales que están también acá, en la laguna de San Baltasar hay hasta tortugas, ¿no? Y qué bonito sería que hasta en los parques públicos de repente sí siguieran existiendo estos ejemplares, que son bien difíciles, ¿no? Pero sí, que también se cuide eso, ¿no? O sea, no nada más podemos estar nosotros como seres humanos fomentando pues toda esta crisis de recursos que el capitalismo nos ha llevado, pero pues eso es uno de los proyectos. ¿Qué otro proyecto viene? Tenemos el buzón de paz, que también lo tenemos en conjunto con el colectivo La Voz de los Desaparecidos, y el buzón consiste en igual apropiarnos del espacio público. Y pues la idea del buzón es que si algunas personas saben del paradero de alguien que está desaparecido, pues nos digan anónimamente y lo depositen en el buzón en un papel, o también pueden Este buzón es físico. Es itinerante y es físico, y nosotros ahí donde vamos haciendo pues diferentes actividades con el colectivo, o también en el cine a veces lo hemos hecho, y también nos pueden ahí decir o darnos un papel y decirnos, oye, estos son buenos deseos para los familiares, o a lo mejor me pareció ver a alguien que está desaparecido como por acá, o no sé, información. Yo creo que para ellos es muy valiosa. El buzón físico, ¿en dónde lo podrías colocar tú? Pues por lo regular lo ponemos en las movilizaciones. Ahorita que hubo la marcha, el 8 de marzo se puso un buzón de paz, okay, y pusimos el cine, y luego, no sé, cuando ponen los familiares el árbol de la esperanza, también ahí se pone un buzón de paz, y pues el chiste es ir también sensibilizando a todas y a todos, porque a veces no saben qué está pasando y es complicado. Oye, entonces hizo varios proyectos en puerta, y como lo comentaba, está en todo. Y siempre hay cosas buenas y malas. En algún momento en las marchas, movilizaciones y demás. Bueno, también otra pregunta que te quería hacer. Lupito inspira también a los asistentes de las movilizaciones a también llevar sus mascotas, ¿no crees? Sí, que mira, y esa crítica que hay, que en la ley de bienestar animal, no recuerdo en qué artículo, pero pues está prohibido en la ley que los animales asistan a eventos públicos, a marchas o movilizaciones ciudadanas. Está prohibido en la ley de bienestar animal, pero en ese mismo artículo dice que solo la seguridad pública sí puede hacer uso de los animales como ellos quieran, ¿no? Y pues para nosotros de fondo hay como una contradicción, ¿no? Sí. Cosas, la policía sí puede hacer uso de los animales, y nosotros no, pero al final pues no lo veo como un uso, más bien lo veo como que nos acompaña. Un acompañamiento. Y sí, es que no se estresa, o sea, lo ven ahorita y él está tranquilo y así puede estar en la marcha. O sea, hay cuestiones de cuidados, ¿no? Y en los cuidados que él tiene, pues siempre tratamos de que esté de lo mejor posible, porque siempre lo está, que coma bien, que esté tranquilo, que no se estrese. Y es esa parte que decía, que a veces muchos nos critican, pero pues no han convivido con cerdos. Muchas personas de las que nos han criticado no conviven con cerdos, y pues por eso se nos hace muy absurdo que a Lupito, que suma mucho a muchas agendas, lo critiquen por algo como muy tonto pareciera, y no a las grandes empresas como estas marraneras que contaminan muchísimo. O sea, hay otras situaciones más de fondo alarmantes que no se atienden y que nadie las critica, ¿no? Y que a lo mejor este año podamos también hacer una crítica más constructiva, invitarles a todas y a todos que también, o sea, y nos digan, así como saben que yo estoy de acuerdo con la ley de bienestar animal, y yo sí no quiero que sea, entonces planteen, y que también vayan acompañadas estas
este tipo de iniciativas o este tipo de cuestiones de las críticas, pues apoyadas desde la ciencia, porque eso es lo que Y es realmente que, hace o sea, falta. siempre es válida nuestra opinión y demás, pero si no está sustentada atrás, o sea, algo. yo veo muy claro que si se tiene que prohibir eso, pues sí, pero que sea acompañado de la ciencia, porque la ley de bienestar animal tiene, o sea, o este tipo de leyes, pues sí tienen que ver mucho con la ciencia, con la biología, y que necesitamos a lo mejor otro tipo de personas que hablen sobre este tema, ¿no? Y no nada más desde nuestra opinión o de lo que se nos hace bonito o no, y ya. Porque pasa lo mismo con los antiderechos, o sea, a ellos no les Sí. gusta que existan las personas trans o las infancias trans y sacan su odio, o el tema de la despenalización del aborto y que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. O sea, a ver, tenemos una crisis de que somos el segundo estado con más embarazos infantiles, y luego no quieren que se les dé educación sexual a las y los niños, y aparte no quieren que puedan decidir sobre su cuerpo si quieren tener o no un embarazo, y aparte, o sea, son estas personas que desde su privilegio están, y ellos, o sea, porque muchas personas también abortan de estas élites, Sí. pero ellos tienen el dinero para hacerlo en las mejores condiciones, y las Y hay personas que quienes no lo tienen, y hay quienes y no eso lo es lo que tienen, no y se dan mueren, cuenta. y se mueren, ese es el tema, ¿no? Entonces, pues ya es mucho, los invito y las invito a que empecemos a plantear estas cosas y que tengamos muy claro hacia dónde, ¿no? Y por qué si apoyamos esto, y sin dividir y sin hacer nada, simplemente que se construya más, ¿no? Y que sea muy objetivo, porque también pasa a lo mejor con los movimientos de muchas feministas, que nosotros lo que sí no estamos de acuerdo es que haya posturas feministas que son trans excluyentes. Exactamente. Eso sí no. O sea, ya es mucho, y a las compas pues todo el respeto, pero pues sí tienen que replantearse su... Sí, o sea, hay su que postura. replantear esa idea, porque dicen, o sea, ¿cómo? No hay congruencia en algunas veces, ¿no? Sí. Y sí me ha tocado ver en algún momento en el que las excluyen, pero dicen, ¿cómo? O sea... Sí, no, y que sus intereses son bien capitalistas, y son esos feminismos con su disfraz de, bueno, más bien esa derecha rancia con su disfraz de feminismo que pues no, está bien chafa. O sea, y nadie se las cree. Exactamente, y creo que para el movimiento es algo que afecta, porque para las personas como tú que saben perfectamente, pues o la mejor y lo analizas bien, ¿no? Pero para las personas que todavía no están en materia de conocimiento en el movimiento, pues es cuando empiezan con la crítica y demás, y dicen, pero ¿cómo dicen esto, pero hacen esto? No hay congruencia. Y realmente para la misma gente que asiste, que ni siquiera está en los colectivos, pues le saca de onda, ¿no? Sí. Y a veces dicen, no, pues no saben Se sorprende. qué onda, ¿no? O sea, Ni si ni qué ellos onda, saben ¿no? qué onda, ¿cómo entonces yo no? Sí, es complicado, pero pues sí hacerles la invitación de que esas posturas, pues seamos cuidadosos, ¿no? Con esas posturas que traen, que son antiderechos y pues no están bien, ¿no? O sea, yo creo que las personas trans han sido históricamente muy vulneradas y que necesitan todo nuestro apoyo, y que no puede ser posible que no les den trabajo, que no hay una ocupación laboral ahí trans como ya de cajón, que eso es lo que tiene que ser. Y es que existe mucha discriminación, Y ¿no? que También. todavía la discriminación sigue ahí muy suelta, ¿no? Y muy latente todo el tiempo, que ni siquiera en las escuelas dejen estudiar a las y los adolescentes porque ya están en un proceso de cambio de identidad, y que a veces hasta dejan de estudiar por la discriminación, ¿no? Entonces, pues muy complicado todo, y pues yo agradezco mucho haber estado acá en el programa. No sé si ya nos vamos. ¿No? No, nada más como para cerrar, bueno, ya diste un mensaje, pero algún mensaje que quieras dar en general para, pues para todas las personas que nos puedan ver, tanto el mensaje que tú das como Joaquín, representando a Lupito, ¿cuál es el mensaje que le dirías a nuestra juventud y también a todas las personas que sí, bien no conocen de estos temas, pero cuál sería tu mensaje, tu invitación para que pudieran entender más sobre las problemáticas sociales que vivimos?
Ay, pues muy complicado, la neta. Son muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que decirles a las y los jóvenes que es muy preocupante que en Puebla, por lo menos, seamos el tercer estado más pobre del país y que todavía exista mucha desigualdad, que hay una crisis de derechos humanos y que no esté siendo atendida y que no podemos nosotros no darnos cuenta de que hace muchos años y históricamente muchas personas han luchado y que gracias a esas personas que han luchado nosotros estamos pues gozando de privilegios que antes no había y que no podemos quitar el dedo del renglón porque pues nuestros intereses no se están viendo reflejados en la política, en el gobierno, en el sector privado, o sea, nadie está viendo por los jóvenes en cuestiones, bueno, aquí en Puebla, ¿no? Más bien, o sea, porque yo creo que el programa que traen a nivel federal con lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues yo creo que es algo bueno, que sí ayuda a las juventudes que están, ya que ya tienen una carrera o que no la tienen, pero pues que no hay chamba, entonces yo creo que esa es una agenda, o sea, plantear a niveles políticos, públicos, que estamos viviendo una crisis los jóvenes de trabajo y que para el 2024 las autoridades y las personas que aspiran a un cargo público y político, pues sí, tienen que comprometerse con esto, ¿no? Lleven no a cabo lo que prometen, ¿no? No, sí, no, pero el tema del trabajo, o sea, yo creo que es algo muy importante que a los jóvenes nos hace mucha falta. Sí. Y que necesitamos plantear ya o sea, y cerrar filas en que por lo menos sean de derecha o sean panistas o sean de otro partido o de izquierda o de centro, lo que ustedes quieran, y que tampoco tengan miedo en decirlo y que no criminalicemos a las personas. O sea, yo veo bueno que haya gente en el PAN joven o que haya gente en Morena joven que esté luchando por ocupar los espacios, porque el sistema político, electoral y democrático así es por medio de los partidos. Ya hemos visto que las candidaturas independientes pues es un rollo y ni siquiera nos podemos organizar como jóvenes para empujar una candidatura independiente, ¿no? Entonces pues la herramienta son los partidos, apropiense, ocúpenlos así y lleguen y representen bien a las juventudes y que nosotros nos organicemos para 2024 y que empecemos a generar una agenda de jóvenes objetiva en donde se planteen estas cosas como la ciencia y la tecnología, como el trabajo que hace mucha falta y que no nada más es en Puebla, o sea, tenemos que estar conscientes que es en todo el país y no podemos tampoco agarrar banderas o sentirnos agredidos o que la clase política se ofenda, ¿no? Pero pues a ver, tienen que entender que así como la crisis de desaparición que hay en todo el país y que ya llegamos a más de 106,000 personas desaparecidas, que eso es demasiado. Son cifras muy altas. Y son cifras muy fuertes, ¿no? Y la crisis forense, ahora con el trabajo, nosotros desde las juventudes, ¿qué es lo que queremos, no? Porque en 2050 vamos a ser un país muy, muy viejo, ¿y qué va a ser de nosotros cuando estamos más grandes, no? Entonces empezar a plantear pues todas estas cosas, yo creo que sería bueno hacerles la invitación y búsquenos en redes sociales. Nosotros estamos abiertos a plantear cualquier agenda que no transgreda otros derechos, y lo que sea, ¿no? O sea, nosotros estamos a disposición y queremos, mira, ni nos vamos a ir a vivir a otro estado, ni a otro país, y queremos que jalen las cosas en Puebla, entonces, y obviamente en la ciudad y que en las periferias, pues haya más justicia social o algo que se me pasaba, el tema de la movilidad, o sea, de verdad que es muy feo estar en este transporte público, estar viajando en este transporte público todos los días, es muy feo, la verdad, y tenemos que plantear ya otro tipo de movilidad, ¿no? Y que sea más sustentable, ¿no? Y el gobierno le tiene que meter mucha lana a eso, entonces yo creo que nosotros los jóvenes tenemos la responsabilidad de pelear ese tipo de agendas y las que se nos ocurran, ¿no? Principalmente tu mensaje es para la juventud, porque como bien dices, ¿qué nos espera, no? O sea, si no empezamos a movernos, a hacer algo ahorita, ¿qué nos espera para después? Claro. Entonces, igual, el trabajo y desempleo es otro tema, o sea, es que son demasiados temas, sí. Y es otro tema que
que a la juventud de hoy en día nos afectan, ¿no? Y ya tenemos que ir al fondo, o sea, ya está bien. Hay muchas agendas en las que ha estado Lupito, pero ya también nosotros vemos la necesidad de llegar a cosas más de fondo, y más, pues, que más tienen que ver con el tema político real de la organización de las juventudes, ¿no? Y que tampoco polaricemos. O sea, miran, yo me he agarrado así mucho con mis papás siempre. Bueno, ahora con mi papá porque mi mamá falleció, pero pues como que hay una brecha como generacional que los intereses de ellos pues eran diferentes, ¿no? Sí, y obviamente las generaciones van cambiando. Y ahora nosotros tenemos otro tipo de demandas, ¿no? Y a veces como que yo antes hacía mucho de polarizar, ¿no? Como, no, es que tú estás mal, ¿no? Los grandes ya no están luchando por lo que nosotros, pero pues no, o sea, relax, ¿no? Todos, o sea, hay que organizarnos todos y es todos muy válido somos lo que uno. decía. No, sí, pero es muy válido, o sea, que los grandes defiendan su agenda y que ellos si no quieren el aborto en serio, todos, pues que se organicen y que lo luchen. Pero sí, nosotros desde acá, desde las juventudes, nosotros sí lo queremos, es una necesidad. Y no queremos entrar en polarizaciones, ¿no? Pero si es algo antiderechos, lo vamos a señalar siempre y que nos quede muy claro eso, ¿no? Así como lo que decía, o sea, qué bueno que haya personas, no sé, homosexuales en el PAN cuando ellos son súper antiderechos y están en contra de todo eso, ¿no? Y es que afortunadamente ahorita que tú decías, las personas grandes, las generaciones anteriores estaban en contra de la legalización del aborto, ¿no? Afortunadamente todavía hay cierta minoría que ya apoyan. Entonces, y lo vemos en las marchas, en los plantones, que como bien dicen, ¿no? Con los mensajes de apoyo de lo que no tuve para mí, que ahora sea para ustedes, ¿no? Y también, si tú mencionas, todas las opiniones y posturas son válidas. Sí. Y si tú estás en contra, bueno, pues entonces tú... Sí, mientras no sean antiderechos, ¿no? Porque eso sí lo tenemos que señalar. Que señalar mucho, ¿no? O sea, ya, o sea, se están pasando, aquí no, ¿no? O sea, no hay diálogo en ese sentido, ¿no? Pero pues sin polarizar y sin ser hacer tanta coyuntura, ¿no? Porque yo creo que quien no lucha por más derechos, pues está cayendo en un error. Sí, de hecho. Y pues sí, pues muchas gracias por invitarme, síganos en nuestras redes sociales como Lupito el Cerdito, aquí está. O ahí se las van a pasar, yo creo. Sí, de hecho tenemos ahí una imagen donde tenemos las redes sociales de Lupito, pero menciónalo. Sí. ¿Cuáles son sus redes? Es Lupito el Cerdito en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y ya. Ok. Personalmente yo también te agradezco. Gracias. En el ámbito de que hagas todo este tipo de acciones, porque las acciones suman más y nos aportan más en que estés apoyando al colectivo de los desaparecidos, en que estés acompañándonos en las marchas, en las movilizaciones, en los plantones, y como tú dices, todo suma, y más que yo pienso que lo que más suma pues son las acciones, también este tipo de proyectos, lo que es el cine y demás, pues son grandes acciones que, o pequeñas, en algunas ocasiones lo vemos así, son pequeñas acciones que se van haciendo más grandes y que tienen mucha aportación. Oye, y la última pregunta que yo te quiero hacer, porque me causa mucha duda, ¿cuál fue para los dos, principalmente cómo fue su experiencia en televisión nacional? Que la verdad yo creo que fue súper padre, ¿no? Pero sí. Pues cuéntame tú. Pues no, nosotros agradecidos, muy agradecidos con todas y todos los que se han sumado y que respaldan el proyecto de Lupito, porque pues fue gracias a que en redes sociales nos han apoyado mucho, que empezamos a llegar, nos empezaron a hablar medios nacionales como Milenio, como El Heraldo, en radiodifusoras de allá de la Ciudad de México. Ya habíamos tenido como entrevistas antes, y pues lo que llegáramos a Televisión Nacional como TV Azteca, Venga la Alegría, pues se nos hacía, o sea, nunca pensamos que llegara tanto. Sí, proyecto. O sea, tú no te lo esperabas. No. Y pues fue una sensación
pues muy bonita, que yo creo que vamos por buen camino y que vamos a seguir y que pues nos han estado invitando que sea a más. otros programas y en otros estados que también nos respaldan de muchos estados de acá de la República y que también les mandamos saludos a todas y a todos, y en otros países como en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en España, en Estados Unidos también tenemos ahí, porque ya salimos en Univisión, allá en Estados Unidos salimos en Univisión, cuando pasó lo del socavón de... cuando... Ahí fue la primera vez que Lupito empezó a como a sonar mucho, porque justo salimos ahí en Estados Unidos en Univisión. Sí es esa televisora, ni me acuerdo cuál es. Sí, es Univisión. Es Univisión. Entonces, llegaba cuando teníamos las pruebas aquí de VIH en el Zócalo, llegaban personas que me dicen, no manches, yo los vi en Estados Unidos, soy de Nueva York. Oye, y eso es muy padre, ¿no? Sí. Para ambos, que digan, no, yo los vi y hacen esto y demás. También con la Ranita de Nogales, que es un youtuber ahí, y con Jefferson Rescata, que también nos hablaban y los conocimos a ellos. Conocimos también a Ingrid Coronado y a todo el elenco de Venga la Alegría. No, de verdad, o sea, también fueron experiencias bonitas, porque alguien que siempre se nos acercó y de una buena forma fue Horacio Villalobos. Que él nos dijo, oye, no manches, o sea, me gustó mucho el proyecto, cuida mucho a Lupito, está bien padre lo que hace, me dice lo que se les ofrezca. Ahí Y es que yo creo que es importante para ti que personalidades... Sí, pues respalden el proyecto. Exactamente. ¿No? Y mucho también algo que nos gusta es que directores se nos han acercado, que han tenido documentales o películas, y que ellos nos hablen, nos digan, nos presten sus películas para proyectarlas, y que respalden también nuestro proyecto, ¿no? Ahorita como en el 8M que estuvimos en el Zócalo proyectando Ruido, la directora del documental, pues le dio like a nuestras publicaciones, y así Netflix también ya nos ha contestado. De verdad. Sí. Pues yo creo que Lupito va a alcanzar grandes masas, y esperemos que Lupito empezó este proyecto hace aproximadamente 2 o 3 años. En 2020 empezó. En 2020. Y ya va para 3 años. Entonces, en poco tiempo yo creo que ha tenido un gran alcance, ¿no? Sí. Entonces, y esperemos que así siga. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues nada, solo eso, o sea, de verdad... Estamos muy agradecidos, qué bueno que también se nos abran, así como se nos abren espacios a nivel nacional. Nosotros encantados de venir aquí a estos espacios donde son otro tipo de formatos, es otro tipo de público, y nosotros felices. Invítenos a sus colonias también, a que llevemos el cine, invítenos a sus escuelas, aunque a veces es difícil como la cuestión económica, pero nosotros nos sumamos y nos organizamos, porque también llevamos palomitas, y si no se puede, de repente hay personas en las colonias que dicen, bueno, yo pongo las palomitas, o yo pongo las sillas, o yo pongo esto. Y ahorita que tú mencionas sobre que hay factores económicos, nosotros como personas te podemos apoyar con lo que tengamos. Sí, puede ser en especie, lo que ustedes gusten, pueden apoyarnos, ahí sí, para que continúe el proyecto. Porque no, sí, o sea, para que, se pueda continuar. Y que sea sustentable. ¿No? Exactamente, y para quienes, por ejemplo, tú decías, invítenos a las escuelas y demás, para quienes queramos, no sé, llevar el cine de Lupito en algún lugar, podemos también nosotros, así como te invitamos nosotros también te podemos aportar. Así es, sí. Pues el chiste es que se siga, ¿no?, con el proyecto, y que sea sustentable, y que lleguemos a más lugares donde donde la desigualdad está muy latente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por invitarnos. Aquí Lupito ya está dormido. Pero es que ha tenido mucha... Por sí duerme 16 horas al día, entonces él ahorita está tranquilo. Es parte de... Sí. Bueno, pues finalmente una vez más te agradezco todo tu labor, tanto para
tanto Lupito como tú, y también se me estaba pasando Alex, que también es uno quien te colabora, es importante mencionarlo, claro. Y pues a los tres, y también tanto como a tu papá, que yo creo que viene contigo, a todos quienes aportan a Lupito el Cerdito, pues muchas gracias por estar acá. ¿Ahorita o no? Así es, de hecho vamos a leer unos comentarios para despedirnos. A ver, también hates. Si quieres mandar el hate, todo es bueno. ¿Sí? No sé si quieres mandar un saludo. Pues saludo, pero no veo a quién. O sea, a personas que tú conozcas. No, pues a todos y a todos de los colectivos les mandamos saludos. A todas las personas que han hecho posible que el cine sea visible, y a los que nos han ayudado en la organización, todo. Muchos saludos. Pues aquí vemos a una fan de Lupito, dice: Lupito ya está enorme, Lupito mimido, felicidades, gran programa. Y es Lau H. Rojas, lo digo que es una seguidora de Lupito porque sé perfectamente que también ahí anda en redes sociales siguiendo a Lupito, y pues son uno de los comentarios que tenemos. Agradecemos a quienes nos están viendo, pero lamentablemente pues ya esto llegó a su fin. Está bien. Y pues sí, te agradezco el espacio, todo lo que nos vienes a compartir. Ojalá Lupito, tanto como tú y Lupito, lleguen a más masas, que este proyecto siga. Por favor, sigan en redes sociales a Lupito, aporten. Ya les hizo su invitación Joaquín de que pues si ustedes quieren cine, ya sea en sus escuelas, comunidades, parques, para que sigamos visibilizando estos problemas sociales que lamentablemente siguen sucediendo y se siguen haciendo grandes, pues podemos aportar. Como dicen, ¿no? Un granito de arena hace la diferencia. Y pues una vez más, gracias a todo nuestro auditorio que nos está viendo. Y mi nombre es Elisa. El día de hoy nos acompañó Joaquín con Lupito el Cerdito. Muchas gracias. Adiós, que estén muy bien, cuídense. Adiós, y síganos en bye. redes. Aquí estamos, 2+2, con apoyo de la Junta Auxiliar de San Pablo de Chimalhuacán, te invitan a la campaña Una Sonrisa, un Juguete. Asiste. Panadería La Tradicional, 100 años. Nos encontramos en el interior del Mercado de la Margarita, en el local número 2, ofreciéndole exquisito pan de temporada. Nuestra especialidad, las tortas. Teleras, qué rico. Bolillos y bocadillos para sus eventos especiales. La higiene y la atención nos distinguen. Todos nuestros productos son elaborados con materia prima de la más alta calidad. 100 años de tradición nos respaldan, siguiendo la receta del abuelo. Usted ya nos conoce. Atendido por su propietario Fernando y familia, los espera. Recuerde que puede realizar sus pedidos al 2211-520736. 2211-520736. Panadería La Tradicional, 100 años. Presenta Temish Burger, el sabor de Puebla. Visítanos en calle Galeana 747, Colonia Leobardo Coca. Contamos con servicio a domicilio. Didi Food, Sindelantal.mx, Rapid, Uber Eats. Nos encuentras en las redes sociales como Adam Temish Fernández y Temish Burger, el sabor de Puebla. Las mejores hamburguesas y los más exquisitos hot dogs. Ven y prueba nuestra especialidad de la casa, la Super Temish Burger, el sabor de Puebla. Presentó. Aquí estamos, 2+2, con apoyo de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, te invitan a la campaña Una Sonrisa, un Juguete. Asiste este 18 de marzo en punto de las 4 de la tarde. Contaremos con la voz de Miki Rosete, André Israel, Chris Orr, Carlos Zamora, Ángel Arango
y el nuevo talento juvenil, Eric Madrid. Para los más pequeños tendremos a los payasos Pantuflo, Baby Boy, Chiripa y nuestro querido amigo Rintintín. Además, la magia del mago Ritich y el Bola. Para cerrar con broche de oro, sonido vampiro. La entrada para asistir al evento es un juguete nuevo o en buen estado. ¡Allá nos vemos! Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.